Bienvenidos a Natal. En Natal nos ocupamos de la construcción de los vínculos sanos, pensando en una sociedad más plena, y estos vínculos que hacemos desde el inicio de la vida y a lo largo de las distintas etapas vitales. Hoy particularmente nos convoca un tema que creo que es muy importante, que es sobre la violencia verbal en la primera infancia, tomando todos los primeros años como años muy constitutivos, que por supuesto la conclusión es lo dañoso y lo difícil que es para un ser humano crecer en medio de esos mandatos, de esas ideas que van horadando su autoestima y que más adelante charlaremos sobre las marcas que dejan. Hoy la charla la va a dar Licia Marquicio. Hay realmente muchísimas maneras de presentarla a Lisa porque es una persona multifacética con muchos saberes, pero hoy yo me quedo centrada en su ser periodista, su ser comunicadora social, su ser viajera y básicamente una observadora de la realidad que yo particularmente respeto mucho, porque ha logrado, a través de la generación de un libro que ahora nos va a contar en qué consiste, observar en distintos medios familiares, institucionales, educativos, recreativos, espacios comunes de la ciudad, algo que lo tenemos muy invisibilizado. En un mundo donde la violencia está instalada y donde nos ocupamos de violencia difícil como distintos abusos, esta violencia de guante blanco, esta violencia que no se ve, realmente muchas veces queda realmente relegada. Así que bueno, Lisa, súper bienvenida. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Un placer estar acá, compartir con vos este espacio, que sé que tanto empeño y tantas ganas le pones de verdad. Así que, bueno, es la primera vez que comparto esto. Hace años que vengo trabajando en este tema, en la violencia verbal. Es un tema delicado porque pareciera que a nadie nos compete, no estamos involucrados. Lejos de esconder todo esto, me parece que tendríamos que compartirlo para poder modificarlo. Lamentablemente, el porcentaje de niños que sufre de violencia verbal es altísima en todas las clases sociales. Yo desde chica, la realidad es que, bueno, evidentemente en todas las situaciones que pude observar, que pude transitar, siempre tuve como un eco empático de estas situaciones de violencia, porque fui niña, fui adolescente, fui mamá, soy mamá, y entonces siempre me interesó el saber por qué se instala la violencia en un ser humano, por qué un adulto llega a ser violento. Después de varios años de transitar por muchos consultorios de psicólogos y psicólogas especialistas en el tema, de muchas investigaciones que yo realicé, llegué a la conclusión que esto se instala en la primera infancia, cuando creemos todo lo que nuestros papás, que son los ojos nuestros, con los que vemos en esos primeros años de vida, nos dicen. Entonces un niño que un papá le llega a decir no servís para nada, ese niño, haga lo que haga, va a pensar que lo que vaya a hacer va a ser nada. Y así sucesivas palabras. De hecho, la violencia verbal se basa en humillaciones, comparaciones, burlas, críticas. Entonces, todo esto va corroyendo el yo del niño. Es como un óxido, ¿no?, que se va comiendo cada vez. Y lamentablemente las palabras malas tienen mucho más poder que las buenas. Están en desventaja, pero es la realidad. Es lo que los psicólogos llamamos la construcción del mandato, ¿no?, como una profecía autocumplida que se va instalando. Exactamente. Entonces me surgió la idea de hacer algo con todo esto. Tenía mucho material, tenía mucha información, tenía mucha empatía con estos niños que sufrían este tipo de abuso, porque
mucho se habla del abuso sexual, que es aberrante, del abuso físico, pero poco se habla del abuso verbal, de la violencia verbal que se ejerce no solo en los hogares, sino en los clubes, en las instituciones, pero bueno, ese es otro tema, el tema de los colegios. A mí lo que yo me aboqué en esto que, bueno, terminó siendo un libro, y ahora voy a explicar un poquito de qué se trata, terminó con, bueno, finalmente siendo un libro de reflexión. No es un libro que vamos a encontrar la teoría de lo que es la violencia y qué se debe hacer. Digo, no es un libro ni de juicios ni de crítica, simplemente es un libro que nos invita a reflexionar. Son disparadores. Entonces, una vez que nosotros quizá nos identificamos con algo de eso, podamos llegar a modificar nuestras conductas. Sí, creo que tiene un enorme valor lo testimonial, justamente, ¿no? Porque extraer estos conceptos de la pura teoría, como en general trabajamos más académicamente el tema, deja fuera la experiencia vívida de haber escuchado, de haber perfilado, de haber visto las consecuencias de esto. ¿Y cómo fue la idea contanos de este libro? ¿Cómo fue? Bueno, yo no soy psicóloga ni psicopedagoga, con lo cual no quería, tenía el material, pero no quería que fuese un libro, te lo vuelvo a contar, un libro en donde puedas encontrar la teoría de lo que es la violencia verbal, de cómo proceder. Simplemente quería que fuera un libro ilustrado. Entonces, bueno, fue larga la búsqueda de una buena ilustradora, una buena dibujante que pudiera captar la idea que yo tenía, que en realidad lo único que está escrito es la frase de violencia verbal, pero bueno, el resto, el dibujo habla por sí mismo, no hay mucho más que decir y que aclarar. Entonces, bueno, fue una idea que se me ocurrió, que me parece muy denunciante, una ilustración, a veces mucho más que palabras escritas. Y cada uno lo entiende a su manera, porque a cada uno nos genera algo diferente, empatizamos de diferente manera. Sí, además esto de estar encriptado, de estar naturalizado, como ¿qué frases fueron las que a vos te dispararon o te llamaron la atención sobre este tema? Las que están en el libro, ¿nos podés contar algunas? Bueno, son muchísimas, sí, ¿no? Son crueles. Porque esa es la realidad, pero hay muchas como ¿para qué te habré tenido? No servís para nada, sos tarado, vas a repetir, si seguís así vas a repetir, enfermo mental. Bueno, hay una cantidad de frases que por ahí después podemos poner algunas para... Yo creo que esto lo que nos ayuda es a poder decir, a identificarnos con eso. Mira, a mí me pasó esto, porque nadie está exento de esto, estamos todos en medio de una sociedad violenta. Y la verdad que yo sentí como un deber de dejar algo, de darle algo a la sociedad en sí y a los niños que están padeciendo esto, que no hay vuelta atrás. Un niño maltratado, te podés dar cuenta cuando va al colegio en ciertas actitudes y comportamientos que tienen, como es lo mismo, te diría que es igual que la violencia física, es exactamente igual, hace el mismo daño y a veces más aún, duele más una palabra que una cachetada o una herida. Por lo determinante que es para el futuro, ¿no? Y vos también me habías contado en algún momento cuando estabas haciendo el libro que eran frases que escuchabas también en la calle, que no necesariamente eran ocultas o no, de puertas para adentro, sino que están instaladas en la sociedad, absolutamente. En una plaza, en una cola de cine. En una plaza, en peloteros, en colegios, en clubes, en la vida social podés escuchar esto. Y lo que más me llamó la atención, cuando es bajada esta línea de padres a hijos, esto es lo que más me llamó la atención, porque esto después abre las puertas para que esos niños futuros, adultos,
naturalicen y tengan una relación con una novia, con amigos, violenta, con violencia verbal, porque es aceptado, es normal, es común, es naturalizado. Ese es el problema cuando los niños son tratados así, en un ambiente de hostilidad, con palabras que tienen demasiado peso, ¿no? Hay una imagen que, bueno, no sé si va a salir, pero que hay un niño cargando como una mochila. Eso se lleva toda la vida y tenemos que tomar conciencia de eso. Es grave, es muy grave. Entonces, sí, porque tu trabajo realmente es de una denuncia que es invita a la denunciante. reflexión, ¿no? Y sobre todo, siendo que en Natal toda nuestra misión es la construcción de vínculos sanos, como decía antes, para una sociedad más plena, creo que este es un tema que lo elegimos especialmente y por eso te invitamos, porque de tan naturalizado que está no se ven las marcas. ¿Cuáles serían las marcas que vos observaste en estos niños, en estos Acá adultos, tengo algunas. en estas personas? Sí. Mira, acá tengo algunas de las marcas porque todas no las voy a recordar, pero son sentimientos de inferioridad. Son niños absolutamente vulnerables, débiles, tienen una autoestima demasiado baja, muy baja, niños frustrados, niños inseguros. Esas son algunas de las características que se pueden observar de un niño que fue maltratado verbalmente. Y la violencia siempre es del más poderoso al más débil. O sea, si el padre es violento con la madre, es una violencia familiar, ¿no? La madre con el niño, seguramente el niño lo sea con la mascota del perro. Claro. Entonces es algo que baja. Es tan impresionante como se ve. Y esto, bueno, obviamente te trae problemas en el colegio también, porque los chicos tratan así a sus compañeros. Entonces no es solamente con uno, es con el resto, ¿no? Entonces es un tema que nos compete a todos, no solamente a la persona que quizás se autodefine como violenta. Decime, ¿y esto lo observaste más en varones o en mujeres, en padres o en madres? ¿Qué dirías con respecto Se da a esto? más en... Pues es que esto, yo lo observé de los dos sexos, hombres y mujeres, pero hay un estudio hecho que dice que se da más en los hombres. En los hombres se da más la violencia verbal con los hijos. Frases como escuchadas de las mamás, te puedo decir de pronto, ¿para qué te habré tenido? Me cagaste la vida, entre otras cosas, ¿no? Pero ya te digo, hay un estudio hecho que se da más en los hombres. No sé la razón por la cual se da más en los hombres. Yo vi que vos habías también investigado o visto también la campaña de UNICEF al respecto, ¿no? Sobre la violencia verbal. Sí. Sí, son 2 comerciales que me parecen excelentes, que trata la violencia verbal. Hay muy poco material de violencia verbal, muy poco material. Ahora estoy también preparando comerciales, filmaciones cortos, no son comerciales, spots, sobre la violencia verbal, porque me parece que tiene que ser como algo que pueda atacarnos desde todos lados, ¿no? Para poder tomar conciencia de esto. A mí me interesó mucho que el libro sea visual, ¿no? Porque, digamos, estamos tan acostumbrados a las palabras y a los conceptos y a los desarrollos y esta famosa frase que una imagen vale más que 100 palabras. ¿Cómo fue que se te ocurrió o le diste las indicaciones al dibujante? Porque son extraordinarios los dibujos. No sé si los podemos ver o si los podemos pasar, pero realmente me parecieron conmovedores, ¿no? Sí, se me ocurrió porque pensamos en imágenes nosotros. Cuando a un niño le decís sos tarado, el niño se imagina un nene con dificultades. No sé si se lo imagina rubio, morocho, con los ojos caídos o no, no lo sé, pero para cada uno, el niño tarado, depende de la imaginación de cada uno. Entonces, y eso queda en el inconsciente, y bueno, eso después termina queriendo ser tarado, porque te están imponiendo eso, entonces vos lo repetís. No tiene filtros el inconsciente, entra todo.
entra todo, vos lo sabes mejor que yo esa, entra todo, lamentablemente. Entonces, cuando vos le decís a un niño imbécil, no servís para nada porque se le cayó un vaso de agua en la mesa, eso entra. Entonces el niño se imagina un niño imbécil. Imbécil es aquel que necesita un bastón para caminar en la vida, ¿no? Que se puede valer por sí mismo, que no se puede valer por sí mismo. Pero digo, esto hace que el niño tenga esa imagen de él y actúe como tal, no como lo que es realmente él, porque el padre le hizo creer eso. ¿Y vos cómo relacionás el bullying que los chicos ejercen sobre otros chicos con este antecedente? ¿Lo has observado? Porque viste que el bullying es un tema muy fuerte en este momento, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué se da el bullying? Sí, digamos si le has encontrado alguna relación o no, porque llama mucho la atención el aumento de violencia verbal. Yo desde que conozco tu trabajo de investigación lo observo también espontáneamente en la calle, chicos que no quieren caminar, que son arrastrados de una manera o de otra, y paralelamente yo, digamos, no soy especialista en educación, no sé de niños, más allá de mis experiencias personales, pero me llama la atención qué problema se está instalando en las escuelas primarias con el bullying. Las cosas que se dicen los chicos entre ellos. Sí, yo creo que esto siempre existió, como todos sabemos, el bullying siempre existió, creo que ahora se denuncia más. Creo que tenemos mucho que ver los padres con esto, cómo accionamos con un niño. Si tengo un hijo que sufre de bullying, tiene que ver cómo el padre ayuda a ese chico. Para mí básicamente es eso, yo creo que se puede dar vuelta a esa situación perfectamente, pero bueno, tenemos que prepararnos, tenemos que instruirnos, tenemos que estudiar para eso, pero bueno, a un niño que le hacen bullying y seguramente ha sufrido algún otro tipo de maltrato. Y sí, porque el niño que es tratado con violencia verbal es un niño absolutamente débil, es un niño que no denuncia, es un niño que no habla sobre sus sentimientos, es un niño triste, sometido y apagado, con lo cual es ideal para que lo buleen. Entonces esto tiene que ver, claro, yo hago la relación desde mi lado, ¿no? Desde lo que yo puedo hablar, que es la violencia verbal ejercida en el bullying, porque también está la violencia física, está la indiferencia, que es la peor de las violencias, que así termina mi libro, ¿no? Con una imagen de indiferencia, porque me parece que es la peor. Un niño es loco, ¿no? Pero prefiere ser insultado por un padre que ignorado. Es increíble, pero es así. Entonces es muy fuerte, pero bueno, esto se da también en el bullying, porque no solamente es la violencia verbal o física, también es la violencia del ignorar a la persona, ¿no? Es tremendo. A mí lo que me interesó mucho del libro, que la verdad que si pudiéramos ver las imágenes son, no sé, tan reveladoras, no sé si las estamos viendo, que atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Porque en general estamos acostumbrados a relacionar el grito, el insulto con un nivel educativo bajo, y sin embargo en las distintas observaciones que vos hiciste en distintos medios, decís que la sociedad entera está atravesada por esto, ¿no? Lo loco de esto, por llamarlo de alguna manera, es que es lo mismo con diferentes palabras, son diferentes las frases. En una clase social por ahí más baja, los insultos son diferentes, son otros. Y por ahí, en una clase social más alta, se dan las mismas humillaciones, las mismas burlas, las mismas descalificaciones, pero con diferente vocabulario. Pero es lo mismo, Diana. Y obviamente los niños se entienden porque se manejan con ese... Claro, con esa percepción. Exactamente, de lo que significa, digamos que da lo mismo. Entonces, es así. Esto, nadie está exento, como te dije antes. Esto se da en todas las clases sociales, altas, bajas y en todos lados. A mí me pareció muy bueno la idea del libro visual, insisto con esto, porque es como un modo de difundir mucho más. ¿Cuándo sale este libro? Este libro se está cocinando. Sí, porque sí, bueno. Me parece importante también poder hacer una edición virtual. Sí, virtual, ¿no? sí, estamos trabajando en eso. Yo creo que para principios del año próximo, del 2020, va a estar virtual y bueno,
un libro en papel, que es lo que a mí más me gusta, para que pueda estar en los consultorios de psicopedagogos, psicólogos, para que todos los papás lo puedan ver. Sí, en realidad habría que empapelar la ciudad desde ese punto de vista, de ese mensaje tan necesario, ¿no? Sí. No sé si tenemos preguntas de las personas que están conectadas, porque yo te estoy preguntando lo que a mí me interesa, pero no sé si es representativo de lo que les interesa a otros, o si vos tenés alguna cosa en el tintero que quieras comentar que yo no te haya preguntado. ¿Cómo? Bueno, a ver qué es lo... Estoy pensando... Bueno, no, yo creo que lo del libro, quiero hacer hincapié en esto, que es un libro que no solamente invita a la reflexión, solamente invita a que nos podamos sentir identificados con algo de eso para poder modificarlo. Es eso lo más importante que quiero transmitir. Está muy bueno porque desde el punto de vista para moverse hacia un cambio, el que fuera, hay que conmoverse. Y yo por lo menos cuando vi los dibujos, no estando en contacto con el tema, me conmoví, porque realmente es como que uno toma conciencia vivencialmente realmente de este daño. Es muy diferente si uno lee un tratado de psicología infantil o lo que fuera y lo ve, a ver realmente la imagen de lo que esta marca de vida puede ser, ¿no? Absolutamente. También hay que destacar que los niños aprenden la violencia por imitación. Un niño no nace violento, y eso, bueno, lo sabes vos muy bien. Entonces, tenemos que ser conscientes, tomar conciencia de esto, o a veces es real. Hay un libro muy lindo que se llama Educar sin ira, que hace hincapié mucho en esto de cuando estamos, bueno, pasada de cosas como todas las madres, con hijos, llevando adelante la casa, trabajando. Entonces, cómo ser consciente de esto, cómo poder manejarlo en esos momentos que uno está desbordado, para no ser violento con los niños. O sea, es como darles veneno a los chicos esto, realmente. Es envenenarlos de a poco la psiquis, ¿no? Además es interesante esto que decís, como que hay un gradiente, ¿no? Porque no es solamente un insulto terrible, sino frases de descalificación, de que va creando la impotencia, va creando la falta de autoestima o el miedo, o no confiar de una determinada manera, ¿no? Y esto no es solo una vez, Diana, no es que un día una mamá le dice, ¿sabes qué? ¿Sos tonto? No, esto es todos los días, que esto es la violencia. De todos los días estar tratando a un chiquito así, esto hace, bueno, todo lo que acabamos de reflexionar y hablar hace un rato, es todos los días el chico es tratado de esta manera. Y otra cosa loca es, la violencia verbal es tan fácil que se instale, porque es algo que nos es cómodo, ¿no? Entonces, esto hace, al ser algo que no nos cuesta, son palabras que uno larga como si no tuviesen peso ni valor, esto se instala fácilmente. Este es el problema. Y una vez que se instala, es muy difícil radicarlo del núcleo familiar. Sí, del núcleo de pertenencia. Exacto. A mí me interesa también el hecho que vos has viajado tanto y lo has observado en otros lados. Por ejemplo, vos pasás parte del año en España también. ¿Qué observaste allá? Digo, porque acá está todo muy asociado a la crisis, el malestar, la frustración de los padres que derivan los hijos. ¿Cómo serían otros medios teóricamente más protegidos? Digo España porque se me ocurre, pero otros que haya. Yo creo que en España hay muchísimo material en cuanto a psicología, en cuanto a educación para niños. Lo que sí también creo, lo que a mí me tocó observar, es que la violencia verbal es diferente. Entonces, ¿a qué me refiero diferente? Que por ahí no son mal hablados, o por ahí no van a ejercer la violencia verbal mediante un insulto, que no sé si se pueden decir, pero bueno, mediante un insulto. Sí. No, realmente. Entonces, ahí es, yo lo que pude notar es una violencia más, haces lo que te digo yo y se acabó. O sea, no hay lugar a la reflexión en los colegios. Yo tengo sobrinos en España. No hay lugar a la reflexión en los colegios, es lo que dicen ellos. Entonces, es un poco el no respeto al niño, y el niño generalmente tiende después a no respetar al adulto, ¿no? Un niño no respetado
suele pasar que no respeta, o si respeta es por sumisión, digamos. Claro. Yo creo que estamos muy, digo, y no quiero entrar en este tema porque yo estoy más abocada a la violencia verbal, pero estamos muy preocupados los papás porque los chicos obedezcan y se porten bien, pero realmente estamos totalmente desconectados con la necesidad de cada niño, absolutamente desconectados. Eso lo veo y lo estudié, lo escribí, lo leí y lo puedo asegurar, ¿no? O sea, me parece que es una gran verdad. Que no hay mirada suficiente o una mirada calma, ¿no? En un mundo postmoderno de tanta velocidad y de tanto ejercicio del poder en sus distintas gradientes, ¿no? Bueno, para que haya violencia tiene que existir un poder, digamos, claro, ¿no? Un claro. abuso de poder, que en este caso sería el padre y la madre. Claro. ¿No? Así empieza, así se gesta la violencia y después va creciendo. Lo he visto en la calle, básicamente, porque yo no conozco el tema, lo conozco a través tuyo, básicamente, pero me ha llamado mucho la atención por ahí de niñeras o cuidadores o abuelos o personas que desde la impaciencia o desde la frustración deriva como un tacho de basura la violencia al niño. Esto uno lo ve mucho, ¿no? Es como... Sí, claro que sí. No solamente por padre y madre me refiero, ¿no? Sí, claro. Sobre todo las personas que cuidan a los niños que no tienen, para mí no están preparadas. Claro. Entonces, no pueden, o sea, conozco muchos casos, desde que le pegan hasta violencia verbal, de todo tipo. Entonces, bueno, también es un poco desconexión de los padres, ¿no? Sí, también es muy impresionante pensar que toda la sociedad del futuro está apoyada de una manera tan precaria, y sin conocimiento de lo que significa el trato, la construcción de un vínculo. Bueno, en eso estamos en Natal, ¿no? Pero digo, cómo desde el mismo comienzo de la vida, el saber qué significa el respeto, la consideración, hace la construcción de otro tipo de vínculos, ¿no? Exactamente, y otro tipo de personas. ¿Tenemos algún comentario o pregunta porque le estoy bombardeando a Alicia con preguntas yo, no sé si hay alguna más que... No, pero vamos a generar una galería en la web, en la parte de seminarios con las imágenes del libro y podemos ahí también abrir un espacio para seguir buenísimo. Sí, buenísimo. Yo realmente, Elisa, te agradezco mucho que compartas con nosotros esto porque creo que es un temazo y es un tema que pega casi, te diría, de una manera clandestina, porque esto que dijiste al principio, qué madre o qué padre alguna vez nos impacientó y dijo algo inadecuado o muy inadecuado, y esta culpa lleva al silencio y el silencio lleva a encriptar estos temas, ¿no? Entonces, tu libro creo que es un acto de conciencia, ojalá lo podamos difundir lo más posible, contás con nosotros para eso, porque realmente el poder ver una imagen, tomar conciencia y comprometerse a un cambio es lo que buscamos. Sí, yo creo que para una sociedad mejor tenemos que apoyarnos y no ocultar las cosas, simplemente poder conversarlas para poder modificarlas, no ocultarlas, nada más. Bueno, muchas gracias, Diana, un placer enorme. Muchas gracias. Y queda entonces puesto en la web estas imágenes que creo que realmente van a ser muy conmovedoras. ¿Sí? Sí, claro. Bueno.